Hablando un poquito sobre el tema que nos interesa, es que ustedes saben que la piedra angular en el manejo de todo paciente en choque, en este caso choque séptico, pues es el manejo de líquidos y electrolitos. Entonces, bueno, la terapia de reemplazo con líquidos es algo que es sumamente importante en todos los enfermos y algo de la historia desde 1800 con la epidemia de cólera, empieza a verse la importancia de el manejo de líquidos, posteriormente la aparición de la solución salina y al mismo tiempo el uso de la solución, la aparición de la solución Harman y lo que todos utilizamos, que es el lactato, el uso de la albúmina como terapéutica, también de expansor de volumen y no es hasta el 2000 donde el doctor Rivers nos da hace un parteaguas en la protocolización del manejo inicial con líquidos por metas. Y creo que eso es algo que prevalece hasta ahorita. Es no solamente ábrele y da una carguita de líquidos, sino el uso de la reanimación por líquidos con metas es algo que prevalece y aún es algo importante. Sin embargo, esta optimización con líquidos es algo que también debe ser protocolizado. Si nosotros aumentamos, si ustedes ven la curva de la izquierda, si nosotros aumentamos mucho la presión de la aurícula derecha, pues simplemente el retorno venoso cae. Y esto es importante porque si ustedes se fijan, hay pacientes que son respondedores y hay pacientes que no son respondedores a volumen. Lo más importante y lo que yo hacía desde mi entrenamiento, y lo recuerdo muy bien, es buscar una curva de acuerdo a la curva de Frank Starley, para buscar la optimización de la presión de llenado, donde tuviera el mejor trabajo latido de ventrículo izquierdo o de ventrículo derecho. De tal manera que yo daba una carga de volumen, iba incrementando mi precarga y veía dónde se hacía la rodilla en la función ventricular. De esta manera, en el momento que hace la rodilla, pues simplemente el paciente disminuye su función ventricular y eso quiere decir que el paciente ya no responde a volumen, que es una traducción mucho más sistematizada de lo que significa el poder decir es un paciente que responde o que no responde a volumen. Simplemente es su función ventricular la que nos dicta si este paciente en este momento ya no tolera volumen y entonces es más deleterio el seguir aportándole volumen indiscriminadamente a los pacientes. Es diferente el tipo de rescate, el tipo de carga de líquidos, si queremos ser como medida de rescate o como optimización o simplemente para estabilizar, depende de la entidad clínica. En el paciente con choque séptico, pues vean ustedes cómo las metas, pues es simplemente corregir el shock, la acción debe ser inmediata, se deben dar pulsos rápidos de volumen, pero sin embargo con una optimización en cuanto a metas. El, el mínimo de monitoreo que requieren estos enfermos, pues vean ustedes cómo hay que monitorizar la presión arterial, hay que monitorizar el gasto cardíaco. Obviamente la monitorización o el seguimiento por gases debe ser sistemático en los niveles de lactato. Si tenemos saturación en sangre venosa central o mezclada, podemos darle un seguimiento y no olvidar que gasto urinario también sigue siendo una buena manera de monitorizar la reanimación con líquidos. Eh, Actualmente, pues bueno, también el uso de el monitoreo con ultrasonido, el poner y ver el llenado de la vena cava, si se colapsa el ventrículo, si el ventrículo está colapsado, es una manera también de seguimiento de la reanimación temprana con líquidos. Y ven ustedes cómo esto ha sido motivo de controversia a través de los años,
pero ha sido un pleito eterno si coloides y cristaloides, si solución salina, si no solución salina. Y vieron ustedes cómo en diferentes estudios entre soluciones cristaloides contra las nuevas soluciones balanceadas, que son más isosmóticas, que son más isosmolares, simplemente no hay diferencia en los resultados en cuanto a falla renal y mortalidad. Asimismo, el eterno pleito del uso de coloides desde los tiempos del doctor Néstor Raimondi, cuando empezaba a salir estos, no es cierto, Néstor, era para que despertara el público. El estudio SAFE, que es un estudio muy antiguo, vean ustedes cómo eterno conflicto en que si hay mejoría con coloide o cristaloide, pues simplemente no ha mostrado ser benéfico en los enfermos. El uso, lo que sí es importante, es que los vasopresores no son malos. Los vasopresores se deben usar y la doble terapia con vasopresor se debe usar. Obviamente no es primero usar uno, sino usar otro. Empezar con la reanimación de líquidos y empezar con un uso temprano de vasopresores. Norepinefrina, vasopresina en dosis adecuadas también salvan vidas. Y vean ustedes cómo todos los estos estudios demuestran que la terapia temprana de vasopresores mejora mortalidad en nuestros enfermos. Últimamente este año, en enero de este año, sale este paper en el New England, donde habla sobre el uso si es el uso liberal o el uso restrictivo de soluciones en los pacientes con shock, y no hay diferencia. Lo que hay que hacer es optimizar e individualizar en cada paciente. Como conclusiones podemos decir que la administración de líquidos debe ser considerada como un fármaco. Siempre debemos ver las presiones de llenado, tratar de optimizar las presiones de llenado, no sobrecargar y tener en cuenta las variables de llenado de los pacientes. No hay diferencia entre el uso de cristaloides o coloides en este tipo de enfermos. Hay un probable beneficio de albúmino en el uso de albúmina, como lo demostró este estudio, en el cual en el paciente que tiene hipoalbuminemia probablemente sea más benéfico el uso de albúmina, no como para subir albúmina, sino como expansor, que es su principal efecto. La albúmina es el mejor expansor de volumen. No nos sube los niveles no sube los niveles de albúmina en sangre, no, simplemente es mejor expansor que una solución salina por su tiempo de distribución. El uso de vasopresores debe ser considerado en forma temprana en la reanimación de todo paciente en shock, y siempre considerar una estrategia conservadora liberal, tomando en cuenta la curva de presión de llenado del ventrículo izquierdo en todos los enfermos. Muchas gracias.